Yo era niño cuando conocí a Clara. Ahora es mayor, pero me imagino que de niña era algo así. Clara me ha contado mucho de su pueblo en la Sierra Mixteca, pero creo que es mejor que lo oigan de su propia voz. Mi pueblo es así, está como en un puntito así. Todos los lados son cerros, cerros, no hay otra cosa más que cerros. Mi mamá iba al río cada, no sé, cada semana o dos a lavar toda la ropa. Pero sí había que ir con los animales, llenar los botes, volverlos a cargar y regresar. Entonces no, el agua que íbamos, con una vez que fuéramos ahí teníamos agua almacenada. La época que yo era muy feliz era pues en la lluvia. Mi papá hacía de una madera hacía así como unas tinas, digamos, pero de madera, larga. Entonces ahí se llenaba y nosotros bien felices recogíamos toda esa agua y la echábamos en la olla y así pasábamos días recogiendo el agua. No íbamos al río. Desde esa época yo empecé a tomar conciencia del agua y preguntándome, ¿verdad?, cómo podíamos hacer para recoger tanta agua, porque pues era muchísima agua. Cuando llueve ahí ve usted la cortina, como una cortina, toda así cayendo el agua transparente, riquísimos. Y el ruido de las hojas, de los árboles, es muy padre la lluvia. Entonces desde entonces, desde esa época, y yo pensaba, ¿cómo haríamos para tener agua nosotros en nuestro patio? Clara tenía 11 años cuando su familia migró a la ciudad, buscando trabajo y más oportunidades. El tren lo veía desde muy lejos, porque no jamás veía yo como una cosita, como un gusanito iba caminando, pero hasta ahí nada más. De repente se oyó un ruidazo y se aparece una cosa negra ahí, pero horrible, así con una luz de este tamaño y un ruido y un olor que jamás en mi vida he olido, un olor a diésel a lo que... Dios mío, qué susto me llevé. Me sube mi abuelo y mi papá viene atrás de mí, mi papá se sube rápido y acomoda sus cosas y como que quiere regresar por mí y yo que me vuelvo a bajar. Y mi abuelo que me vuelve a subir, porque decía, Nanduque, destine, no, no, ya, Maquida, ya, ayuda. Ve, hija, ve y busca tu destino, vas a estar mejor. A los 22 años yo me embaracé de mi hija y pues mm, fui muy feliz, tuve una hija, tengo una hija hermosa y preciosa, es todo mi orgullo. Ella ha sido el motor para que yo pudiera luchar y llegar a tener este terreno y vivir aquí y aguantar todo esto porque era una cosa horrible, sin agua, sin luz. Los primeros 2, 3 años era lo más cercano era la escuela que está aquí, entonces ahí venía la pipa y echaba el agua. Ya por fin un día ya llegó el agua y éramos muy felices porque llegaba el agua cada tercer día. No, hombre, qué maravilla, no, cada tercer día. Y guardábamos el agua en todas partes. Igual la seguíamos cuidando, pero ¿por qué? Porque no teníamos cisterna y no corría el agua, ¿no? ¿Cómo llega el agua a la Ciudad de México? Pues el 70% del agua lo sacamos de los acuíferos del subsuelo. Todos los días sacamos suficiente agua como para llenar el Estadio Azteca entre 2 y 3 veces. Sacamos tanta agua que en los últimos 100 años la ciudad se ha hundido más de 10 metros. El otro 30% lo traemos del sistema Lerma-Cutzamala. El sistema empieza a más de 200 kilómetros de distancia. Bombeamos todo el agua hasta acá, usando tanta electricidad como todo el consumo de la ciudad de Puebla. Toda esta agua la metemos a la red. La red está muy viejita y muy llena de fugas de tal manera que 40% del agua se pierde. Y en la época de lluvia que yo venía del trabajo, pero corría el agua como un río. Aún sigue corriendo el agua como el río cuando llueve. Y entonces yo empecé a pensar que pues voy a agarrar el agua igual que en la casa que había con mis papás. Enrique era un niñito que era unos 5 años cuando yo lo conocí. Y ahí lo conocí y por esa amistad yo digo que él vino a verme
También porque quería hacer algún estudio sobre la colonia, sobre cómo empezamos o algo así. Y el día justo cuando él vino, estaba yo colando el agua, porque eran esos días que no teníamos agua. Yo de chiquito quería ser biólogo y me encantaban los animales y desde muy muy chiquito siempre tenía como frascos con bichos y ranas y hacía terrarios y yo creo que de una manera muy indirecta a lo largo de mi vida la preocupación por cosas ambientales viene de ahí. Estando en la universidad empecé a interesarme por el medio ambiente, a ir a barrios en la Ciudad de México, especialmente en las periferias de la ciudad, a barrios populares y de bajos ingresos, y empezamos a hablar con personas sobre cómo vivían y cómo eran sus casas y qué es lo que buscaban en su casa y cómo en general a tratar de realmente rodearnos un poco de ideas y de estudiar como esta demográfica. Cuando empecé a estudiar todo este problema del agua y de la vivienda, una de las primeras personas a quienes visité fue a Clara. Pues claro, Clara vive ahí en el cerro y vive ahí desde que eso era una barriada total, pues voy a entrevistarla. Y entonces empecé a ir a hablar con Clara, porque tenía una visión como tan, en cierto nivel, como tan amplia del problema que ella tenía personalmente, ¿no? O sea, Clara tenía un problema personal de que no tenía suficiente agua en su casa. Cuando empezamos a decirle, oye Clara, es que estamos pensando en la captación de agua de lluvia, ella se entusiasmó. Ella dijo, sí, claro, por ahí tiene que ir. Aquí estamos en una azotea y pues se fijan, es una azotea como las millones de azoteas que hay en esta ciudad. Es una losa de cemento que todavía tiene una pendiente que corre hacia acá. Clara lo mantiene muy limpio. En época de lluvia se está subiendo cada semana y lo barre todo y lo mantiene así despejadito y limpio. Entonces cuando llueve, toda el agua que cae sobre este techo va corriendo hacia acá y luego se mete por estos tubos que están por acá. Pero el agua corre por el tubo y va corriendo por allá hasta bajar a donde está la cisterna. Cae el agua por acá. Esta vez es como para que si canjea una tierra o algo, yo la tengo que quitar. Llega el agua, se llena esto, ya que se llena se sienta aquí abajo, entonces sube aquí y ya cae directo aquí el chorro de agua. Y en época de lluvia yo cierro totalmente la salida del agua, la llegada del agua de la calle, de la red de agua. Este frasquito lo destapo, le pongo el cloro, cuando es pastilla le pongo el cloro y lo aviento acá, se clorea el agua solito. Desde que empecé a hacer este proyecto estoy muy consciente de las lluvias. O sea, cuando no ha llovido en mucho tiempo lo siento como más personalmente, y cuando se acercan las lluvias o empieza a llover, despierta una cosa en mí que no despertaba antes. Un poco un acto de fe. Tú pones tu sistema de captación de agua de lluvia porque tú tienes la fe completa de que va a llover. Yo mi sueño más grande es poder no tener ese poco de agua. Bueno, ahora me volví una ambiciosa. Quiero una cisterna grande, grande, para poder tener mi agua. Yo creo que fácilmente un medio año tal vez me dure. Si cosecho toda esa cantidad de agua, voy a ser rica. Sí. Así es. Pues espero así como aquí en esta casa hemos estado haciendo esto y ha funcionado en esta casa, pues realmente llevarlo pues, a toda la ciudad. Yo creo que podemos, ya que vamos llenando esta zona, ir entrando a Santa Rosa, yo creo, y a Iztapalapa, ir como tratando de llevar esto, y yo creo que así como ha funcionado aquí en tu casa, yo creo que esto va a funcionar en toda la ciudad. Y pues a ver cómo nos va. Cada año, nubes del Golfo de México traen las lluvias a la ciudad. Caen más de 1 millón de millones de litros, suficiente para darnos más de 300 litros al día a cada uno de nosotros. Solo hay que cosecharla.